Bien amigos, y a esta hora ya estamos enlazados vía Zoom con Eduardo Herrera, director de Cuscachay, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes desde Canal 21 en Huancayo, Eduardo Herrera. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. A usted las gracias. En enero de este año, el Contralor indicó que nuestro país había perdido más de 25.000 millones de soles por culpa de la corrupción. Nos gustaría su opinión sobre este tema, algunos alcances a una cifra tan tremenda y cuyo dato ha pasado casi desapercibido por todos. Bueno, en realidad lo que está pasando y lo que vemos es que nos estamos acostumbrando a la corrupción y ya estas cifras no mueven la aguja, como se dice coloquialmente, y lo cierto es que nos estamos acomodando a que el país es corrupto, lo estamos pensando así, y además no hay una estrategia cohesionada, una estrategia real, fuerte, de parte del Estado y que involucre al sector privado para vencer este flagelo. O sea, es un país donde existe supuestamente la prioridad de la corrupción, pero a muy pocos les interesa en realidad. ¿Por qué no hay esa estrategia? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Aparte de haber normalizado este tema, que no es un tema que a todos ya nos parece extraño, convivimos con él. Es más, de alguna u otra forma, tenemos que reconocerlo, nosotros mismos somos parte de eso. Cuando vamos a un lugar y por acelerar un papel, damos una coima, porque de lo contrario, ese papel se quede estancado. Correcto, correcto. A eso voy, con normalizar. Y en las elecciones lo hemos visto. Votamos por el mal menor diciendo, bueno, todos los políticos son corruptos, votemos por el mal menor o porque me puede generar una chambita. Yo creo que esto está pasando porque los gobiernos no ven el problema en macro y creen que ellos pueden solucionar la corrupción. El poder político no tiene nada que hacer con la corrupción y la lucha contra la corrupción. Lo que el poder político tiene que hacer es generar lo que tiene que hacer, las obras, la infraestructura, la educación, y dejar que otro lo controle, lo fiscalice, lo investigue. Y el gran problema es que el poder político no le gusta la incomodidad de ese otro. Entonces no le da recursos, lo sofoca, lo mantiene en la oscuridad. Y por eso es que la lucha contra la corrupción, en primer lugar, no tiene estrategia, porque a ningún gobierno le interesa realmente eso, así como, por ejemplo, no les interesa la justicia. Mire usted, el problema de la justicia es endémico, está en todos lados, pero dígame un presidente de la República, uno, que ha impulsado una reforma del sistema de justicia. ¿Quiénes serían esos otros que usted ha mencionado que podrían activar un tema anticorrupción más efectivo? Ahí vamos al segundo gran problema, que hay muchos otros, porque está la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría, entonces la gente no sabe quién es. Y en estos muchos hay mucho ego, porque cada uno quiere ser el campeón defensor de la lucha contra la corrupción. Yo le propuse al ministro de Justicia hace un mes que sigamos la receta que han hecho otros países, que es crear una comisión independiente anticorrupción que se dedique 24/7 a esto y que englobe todas estas funciones de manera tal que se tenga una estrategia a cuál pedirle cuentas, porque ahorita no se sabe a quién exigirle resultados. Usted mencionó, no le entendí bien, que han propuesto esto, ¿a qué organismo? Para que Al ministro de Justicia. Yo al ministro de Justicia le dije, ministro, haga usted esta comisión como lo han hecho otros países. ¿Cuál fue su respuesta? Que lo iban a hacer. ¿Perdón? Pero ahí estamos, esperando. No, este país no puede esperar, pues. Esto tiene que ser una prioridad. El ministro de Justicia, que debería ser uno de los interesados, parece que en este tema no le es tan importante. Entonces, ¿qué hacemos? El panorama se pone más complicado. ¿Qué hacemos los peruanos, que nos hemos convertido prácticamente en actores de una pantalla donde vemos que los presidentes todos están metidos en corrupción, que las autoridades también están de una u otra manera haciendo de las suyas? ¿Cómo podemos activar desde la sociedad civil? ¿Hay alguna forma? Le pregunto a usted, que conoce más el tema. Sí, lo primero que tenemos que tener en claro es que ninguna norma legal va a cambiar la situación mágicamente.
Entonces, aquellas personas que piden una nueva constitución están, creo yo, de un modo de ver diferente al mío. La norma legal no cambia la realidad en el Perú. Nunca ninguna norma legal ha cambiado por sí misma la realidad en el Perú. Lo segundo es dejar de normalizar y justificar la corrupción, que nosotros, como usted dijo bien, contribuimos a pagar para aceitar trámites. Y lo tercero es apoyar causas o iniciativas anticorrupción. Y yo le digo concretamente qué estamos haciendo nosotros. Estamos buscando financiamiento para 2 proyectos en concreto. Uno, lucha contra la extorsión municipal, porque hay muchos municipios que aprietan y hacen imposible que las bodegas, los panaderos, los restaurantes tengan un negocio libre y los paran atormentando con cupos y coimas. Eso tenemos que combatirlo. Y el segundo proyecto que vamos a hacer es de fiscalización a los gobiernos regionales y accionar legalmente y motivar al sistema de justicia a que haya sentencias y extracción del patrimonio, que es el tema que nos estamos olvidando siempre. Hay una gran cantidad de peruanos que está a favor de una nueva constitución y otros que no quieren. ¿Usted considera que podría haber algún candado que no está puesto en la actual constitución y que podría ponerse en una nueva, digamos, o hacer un cambio constitucional para este tema de la corrupción y la forma de evitarla o de paliarla? Yo le dije al ministro también, le dije, ministro, el cambio no es constitucional necesariamente. Porque poner la palabra corrupción en la Constitución no va a hacer que desaparezca, así como tampoco poner la palabra derecho al agua ha hecho que todas las personas tengan agua. Claro. Lo cierto es que yo sí creo, yendo al fondo del asunto, es que este país necesita escuchar, eso sí es verdad. Y no estamos escuchando, estamos simplemente prestando atención a nuestros argumentos. Tenemos que escuchar, lo que la gente quiere es un nuevo orden, y un nuevo orden implica que la ley se aplique cuando tiene que aplicarse siempre y para todos. Y lo segundo, hablando ya del tema constitucional, de repente es crear este órgano y elevarlo a la categoría constitucional, pero también se puede hacer por una ley. O sea, el tema es de arquitectura o ingeniería jurídica y no tanto de la realidad. Tenemos que ir a la realidad. ¿Cómo cambiamos la realidad? Con hechos concretos. Combatamos la corrupción con una estrategia 24%. Interesante su aporte sobre este tema para ir esclareciéndolo un poquito. Ahora cuéntenos un poquito, por favor, cuál es la visión de Cuscachay. Nosotros realizamos proyectos de alto impacto y frontales en la lucha contra la corrupción. Hemos abandonado el diagnóstico. Yo creo que este país, y el problema está sobrediagnosticado, hay muy buenos estudios. Hay que ponerlos en práctica. ¿Cómo ponemos en práctica esto? Bueno, yendo a problemas que la gente está atravesando. ¿Cómo eliminamos la corrupción de los negocios para que haya mejores negocios y más negocios? La municipalidad es un asunto. Y tenemos que aprovechar para construir. Entonces, a los municipios también decirles, oigan, ¿cómo mejoramos la fiscalización para no permitir la informalidad y a la vez no permitimos los cupos y la extorsión que se está generando? En segundo lugar, a los gobiernos regionales. Les queremos presentar alternativas para que ustedes hagan sus proyectos. Y también viene el proyecto con fiscalización. Entonces, si no gastas o gastas mal o robas la plata, te vamos a dar con palo, porque eso es lo que corresponde. El equilibrio, la justicia es equilibrada, no es de extremos. Nuestro país está viviendo extremos y tenemos que acercarnos al equilibrio para lograr que este país llegue al desarrollo. Eduardo Herrera, algo más que crea usted importante debemos conocer aquí en Huancayo sobre este tema, la lucha anticorrupción. Pienso que las personas no pueden resignarse, estamos sometidos a bajar la cabeza y decir tenemos que pagar coima, así es el Perú, esto no lo va a cambiar nadie, y eso es falso. El Perú lo vamos a cambiar nosotros, ninguna ley, lo hemos cambiado nosotros a punta de esfuerzo y de ganas de salir adelante. Eduardo Herrera, director de Cuscachay, muy amable, muchas gracias por su aporte al programa. Gracias. Estaremos en otra oportunidad conversando con usted sobre este y otros temas. Gracias. Muy gentil, buenas tardes. Interesante lo que hemos conversado con nuestro invitado el día de hoy, la corrupción, ese dato que ha pasado desapercibido, más de 25 mil millones de soles ha perdido nuestro país el 2023 y cantidad similar el 2022 en temas
en corrupción. Increíble. En fin, nos quedamos también con lo que ha dicho nuestro invitado, no podemos resignarnos y tenemos cada uno desde su propio espacio a seguir luchando para sacar esta mochila negra que tiene nuestro país.